Discos urbanos. Estás escuchando Radio Urbana. Como Buenos Aires, única e incorregible. Esto es Letra Chica por Urbana y en el momento editorial en 2 oportunidades te hablé del desfinanciamiento de la educación pública, incluso la educación terciaria en nuestro país. Una situación que preocupa porque los rectores de distintas universidades nacionales han planteado que probablemente con un presupuesto que por un lado tiene que ver con que es el mismo del 2023. Por otro lado, con los ajustes y el no envío de fondos por parte del Estado, las universidades avisan que solo tendrían fondos para mayo. Para hablar y ampliar este tema, tengo el gusto de saludar al rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco. Hola Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este momento tan especial y en este primer programa. Bueno, ahí te dejo para que vos nos amplíes y nos des un panorama que es absolutamente desalentador. Bueno, el panorama es tal cual como lo describiste, con algún otro detalle adicional. Sí. El presupuesto efectivamente es un presupuesto prorrogado, un presupuesto reconducido, o sea, un presupuesto que tiene la nominalidad del año 2023, que estuvo expuesto a la inflación de todo más de un año, porque ese presupuesto se formuló en septiembre de 2022. Y tiene dos grandes componentes el presupuesto universitario. Uno que se refiere al gasto en personal, que tuvo algunas actualizaciones vinculadas a los acuerdos paritarios que se fueron generando durante el 2023. Pero la última actualización salarial fue la que se acordó en diciembre del año pasado, correspondiente a noviembre. Sí. Luego estuvo la inflación de diciembre del 25, la inflación de enero del 20, la que va de febrero que sea alrededor de 15, con lo cual es un 70% de inflación acumulada desde el último acuerdo, y a esa pérdida del poder adquisitivo se le ofreció a los gremios docente y no docente una recomposición del 16%, con lo cual eso significa una pérdida de poder adquisitivo del 50%. Por el otro lado, los otros gastos tienen una exposición a la inflación del casi 300%, con lo cual tenemos esas expresiones que dicen que llegamos hasta mayo y demás. Yo creo que llegamos, nosotros todos los meses recibimos las partidas, no es que nos dan el presupuesto a principio de año. Sí. Cada mes nos dan una 12ª parte, con lo cual todos los meses tenemos solo un cuarto de lo que sería necesario para pagar luz, gas, mantenimiento, limpieza, vigilancia, seguros, todo lo que tiene que ver insumos de laboratorio, insumos de docencia. Y esa situación es verdaderamente crítica. Nosotros, por supuesto, somos conscientes de la situación socioeconómica del país, somos austeros, racionales, comprendemos, pero bueno, nosotros tenemos que cumplir con determinadas condiciones de estándares de calidad, como toda universidad, cuando emite un título, tiene el compromiso de certificar saberes, de certificar procedimientos, de certificar una cantidad de requisitos que si no tenemos los recursos suficientes no los podemos cumplir. Entonces, eso lo hicimos notar a la cartera educativa. La cartera educativa trasladó supuestamente el pedido a Economía, pero todavía no tenemos respuesta. ¿Cómo son las reuniones con el secretario de Extensión Universitaria? Bueno, el secretario de Educación, que es, sí. es meritorio aclarar que no tiene rango de ministro, ¿no? No, claro. Eso es una definición en sí misma. Son cordiales, son comprensivas, atienden a nuestra situación. Ahora, lo que a nosotros nos interesaría saber, que todavía no lo logramos comprender, es cuál es la política del gobierno en relación a la educación. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cualquier gobierno en los años que yo tengo de experiencia en la gestión universitaria, nosotros lo que tratamos que pretendemos es que se asuma al sistema universitario como una política de Estado, porque nuestros planes son plurianuales, es decir, formar un egresado, generar un desarrollo científico, lleva muchos años, y entonces eso requiere de sostenerlo en el tiempo. Eso es lo que todavía no conocemos, no sabemos cuál es, más allá de que las reuniones son cordiales, no sabemos cuál es la política del gobierno en relación a la educación. Es un capítulo ausente, digamos, la política.
Yo te hablaba del secretario de Extensión Universitaria, que debe ser un subsecretario, que Exacto, en definitiva es con quien de... se negocia algo, ¿no? ¿Qué es lo que dice esa persona? Bueno, no tenemos muchas certezas sobre cuál es el rumbo que le quiera dar la política universitaria, más allá de lo que son las contestaciones vinculadas casi estrictamente a la insuficiencia presupuestaria. El resto de las cuestiones que nosotros consideramos sustantivas, como planes de desarrollo de nuevas carreras, fortalecimiento del área de ciencia y técnica, trabajos vinculados a nuevos doctorados, extensión, vinculación con el entorno, están ausentes. Más, te digo, hay capítulos presupuestarios que están fondos para programas y proyectos vinculados a esto, que son las políticas universitarias, que tampoco se están ejecutando. Qué bárbaro. Y me consta también que algunos profesores, no digo en la UNSAM, pero sí en la Universidad de Buenos Aires, que para el caso es una situación similar, que le plantean, arrancamos el cuatrimestre, no sabemos si lo terminamos. O sea, es increíble que para un estudiante que inicia un periodo de estudio, no sabe si va a estar estudiando en mayo o junio. Sí, eso es, la verdad que para nosotros eso es muy peligroso. En este sentido lo digo. Sí. Nosotros hemos mantenido conversaciones, más allá de tenerlas con el gobierno, también las hemos mantenido con los gremios docentes y no docentes, con inclusive las federaciones estudiantiles, y lo que les proponemos y que hemos acordado es mantener las aulas abiertas, porque lo peor que puede ocurrir es que los espacios donde se debaten las ideas, donde hay pluralidad, donde hay que mantener el espíritu vivo respecto a esto que es virtuoso para nosotros, que es el conocimiento para el desarrollo de las personas y para el desarrollo de las sociedades, si no lo sostenemos y lo cerramos, va a ser muy difícil después volver a abrirlo. Exactamente. Ahora, esto con tu responsabilidad de rector, lo entiendo desde un lugar también de conciencia de la educación pública de excelencia universitaria que tenemos en la Argentina, habida cuenta de cantidad de estudiantes que vienen acá a estudiar de distintas latitudes, pero digo, ¿los profesores lo podrán entender también? Y es difícil entendiendo que son también familia, o sea, las universidades son organizaciones de personas, básicamente es capital intelectual. Claro. Y nosotros, el principal cometido que tenemos es mantener el espíritu de esa comunidad cohesionada detrás de este gran anhelo que es que el conocimiento sea un factor de desarrollo de las personas. Es muy difícil cuando luego imagínate vos que un profesor de la categoría, porque las categorías de profesores son titular, asociado, adjunto. Profesor adjunto con dedicación semi-exclusiva apenas supera el margen, el rango de subsistencia. Entonces es muy difícil sobrellevar esa situación. Lo hacen dignamente, lo hacen por vocación, total, pero también tienen que dar respuesta a sus familias. Sí, en una situación absolutamente complicada. ¿Cómo es el diálogo entre los distintos rectores de las universidades nacionales? Me consta que universidades más chicas han decidido algunas carreras no iniciarlas directamente este año. El diálogo es, como lo venimos sosteniendo ya hace muchos años, un diálogo que se construye sobre la base de buscar los consensos. Y acá, más allá de las filiaciones partidarias que puede tener cada rector o cada agrupación en su universidad, todos entendemos a la educación superior como una política de Estado y todos trabajamos en conjunto. De hecho, estamos entablando conversaciones con los legisladores de los distintos bloques para propiciar una ley que garantice el financiamiento universitario. Y eso solo es posible cuando hay un hilo conductor que es defender la educación como una política de Estado. Esto inclusive lo hicimos en junio del 2023, en ocasión de un plenario que hicimos en Rosario, y propusimos un documento público al cual adhirieron casi todos los candidatos en defensa y expresando el compromiso con la educación. Claro. Y la mayoría lo firmó. Digo la mayoría, no todos. Más allá de un presupuesto, una ley que obligue al presidente a transferir los fondos a las universidades. Sí es, exactamente. Ahora, es un hecho, la verdad que a mí no deja de llamarme la atención, que si a una persona le explicamos el problema de financiamiento al que está sometiendo a la educación universitaria el presidente, cualquier padre, madre, abuela, abuelo de familia, los chicos van a entender que así no funciona. Ahora, cuando dejamos de hablar el tema en específico y hablamos de déficit cero y ajuste, pareciera que es un ajuste que lleva consenso entre la ciudadanía. Con lo cual, la tarea de ustedes y de nosotros los comunicadores y de toda la conciencia ciudadana es
aún más titánica, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo. Sí, dos cosas. Es muy, muy pertinente tu razonamiento y quería completarlo en este sentido. Sí. Primero, por supuesto, agradecer que los medios de comunicación se sensibilizan sobre esta cuestión que es medular y central para la sociedad, que es la educación. Ese es un primer atributo que quiero reconocer porque me han llamado de muchos medios y yo eso lo valoro muchísimo. Segundo, en esta misma línea, también es notable que en el discurso ante la Asamblea Legislativa no se haya mencionado el capítulo de la educación. Y tercero, cuando hablamos de déficit cero o de equilibrio fiscal, por así decirlo en términos más concretos y exactos, esa fórmula del equilibrio fiscal tiene dos componentes. Por un lado el gasto, por un lado los ingresos. ¿Qué quiero decir? Es quizás a veces una falacia sostener que se logra el déficit solo ajustando o reduciendo el gasto. Claro. También podría ser incrementando los ingresos o eliminando exenciones. Hay una ejemplificación de esa posibilidad. Hoy hay empresas que tienen exenciones. Hay una empresa que tiene una exención que si se elimina esa exención se financia todo el sistema de gasto de funcionamiento del sistema universitario con solo una exención de una empresa. Con lo cual, a veces la política pública es laudar entre intereses. ¿Cuál es el interés más valioso? ¿El de la educación universitaria de todo el país o el de una empresa? Bueno, eso tiene que decidir el gobierno. Claramente la definición de las políticas de Estado, aunque el presidente no quiera reconocerse como jefe de Estado, que es lo que es, tienen que ver con las decisiones políticas que uno va tomando día tras día, y es increíble que se llegue a este nivel donde estamos hablando de que no hay comida en los comedores, que hay un montón de programas de salud que no existen más o que están desfinanciándose, y la brutalidad del golpe a la educación pública, ya sea a nivel universitario, terciario, secundario de adultos, programas que ayudaban a la educación primaria y secundaria a todo nivel, porque esta no puede ser la solución a los problemas de los argentinos. ¿Qué hacemos? ¿Va a ser la paz de los cementerios? Agregado a eso, una segunda complejidad. En contextos de crisis económicas, de aumento del desempleo y demás, la tasa de matriculación de la educación, en particular de educación superior, crece. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos más aspirantes. Agregado a eso, que mucho de la matrícula del sector privado migra al sector público por imposibilidad de pago de los costos. Total. Con lo cual nosotros tenemos un doble efecto de austeridad. Por un lado, incremento de la demanda y por el otro lado, restricción de los recursos. Y eso requiere casualmente más ingenio, pero no dura mucho. Vamos a tener que resolverlo de alguna manera. ¿Tuvieron una suba de matriculados entonces en todas las carreras? Así es. Por suerte, pero quisiéramos hacerlo respondiendo con los recursos necesarios. Bien. Hemos dialogado con el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco. Esta nota la vamos a leer en el portal La Noticia Web. Así que, bueno, seguimos en contacto. Gracias por esta comunicación, Carlos. Siempre a disposición y nuevamente el agradecimiento por tener en la agenda de las comunicaciones a la educación, que es un valor que la sociedad tiene ahí alto. Un saludo muy grande, un abrazo. Realmente, hasta luego. Bueno, bien, vamos a ir a una tanda y luego vamos a disponer del anuncio del debut de una discográfica que trabaja con Radio Urbana a partir de este año 2024. Felicito a la producción por esta